بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والسلام والصلاة على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى Muhammad وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Bienvenidos nuevamente a estas clases de Ahkam o leyes prácticas. Bueno, lo que nos toca ver hoy es la última parte de lo que sería la donación o la consagración de un bien. Primero vamos a ver algunos puntos generales con respecto a este bien que se dona. Por ejemplo, ¿se puede vender o no se puede vender esta tierra o esto que nos han dado o que han donado? Como primer respuesta se puede decir no se puede vender, excepto, por ejemplo, uno, que el territorio se haya deteriorado o la tienda o lo que sea que se haya donado de modo tal que ya no se pueda volver a utilizar, es decir, por un desgaste de la tierra o lo que fuese, no se puede volver a utilizar, con lo cual el hecho de venderlo va a terminar dando una ganancia o un beneficio mayor que el hecho simplemente de tener una tierra que no se puede utilizar para otra cosa, digamos. Que no haya forma de arreglarse, es decir, no tiene forma, no tiene solución, no hay solución. Por ejemplo, estaba una tienda en determinado lugar que era una zona comercial, esa zona comercial termina, digamos, de fundir, digamos, ya no produce ningún tipo de ganancia la tienda que se ha dado. Entonces, ¿qué se hace? Vender tal vez el territorio va a terminar dando más beneficios que el hecho de seguir, digamos, manteniendo una tienda que en definitiva, o un territorio que en definitiva no va a dar ningún tipo de beneficio, que en definitiva era el objetivo inicial de la donación, que beneficie a una mezquita o a un grupo de personas o a una persona determinada. Bien, la tercera condición o la tercera opción en la que sí se puede vender el territorio es en el caso de que el mismo donante haya dicho si es necesario venderse, por ejemplo, o si lo ven como un bien, está en el administrador venderlo cuando lo considere necesario. En ese caso puso la condición, con lo cual ha permitido el mismo donante, pero en el caso contrario, salvo en estas condiciones o en estos casos, no se puede vender. Bien, hay un par de preguntas generales que se hacen acá con respecto al tema. Dicen, por ejemplo, una persona que donó una tierra o para una mezquita o para una escuela, lo que fuera, él puede atribuirse el derecho, por ejemplo, de admitir de admitir a alguien en la mezquita o no. Por ejemplo, yo doné ese territorio, entonces yo decido quién entra y quién no entra. ¿Puede hacer eso? No, no lo puede hacer. La persona hizo la donación y ya está. Después el resto queda a cargo del líder religioso de la comunidad, es decir, el aceptar o no aceptar a alguien, pero no porque es por gusto o disgusto del donador. El donador es un donante y ya, no es ni un administrador ni el dueño del lugar. Bien, en el caso de que se donen, por ejemplo, algo para la mezquita, por ejemplo, se donan alfombras o ventiladores o aires acondicionados, que son en caso de que sean movibles, o
lámparas o parlantes, etc. Ahora, se pueden utilizar para otro fin, por ejemplo, va a haber una reunión en otro salón, deciden sacar todas las alfombras y ponerlas en el otro lado. ¿Se puede hacer esto? Se puede únicamente en el caso de que el donante no haya dicho esto es únicamente para la mezquita, es decir, doné las alfombras exclusivamente para la mezquita. Si esa ha sido la voluntad del donante, no se puede tomar las alfombras y ponerlas en otro lado porque están cometiendo un pecado, están cometiendo un haram. O lo mismo para los parlantes. Vamos a agarrar los parlantes y los vamos a llevar para escuchar las canciones de Ricky Martin. No, no se puede. Eso es, aparte de que están haciendo un desuso de un bien que es de la mezquita y molestando los oídos de los vecinos, también no debería ser así, digamos, sino que está cometiendo un pecado. Además, porque dijo, estos parlantes van a ser utilizados en la mezquita o para reuniones, por ejemplo, de recuerdo al imán Hussein, para leer súplicas y determinadas cosas. Bien. En el caso de un bien que ha sido donado exclusivamente, por ejemplo, para construir una mezquita, no se puede utilizar para construir una Husainía. Si se donó una tierra para construir una escuela islámica, no se puede usar para construir un hospital. Es decir, se debe respetar la voluntad del que hizo la donación. Bien. Hay otra pregunta acá. ¿Se puede construir, por ejemplo, una mezquita en un cementerio? Es decir, todo ese territorio ha sido donado para hacer un cementerio. ¿Puedo utilizar un pedacito para construir una mezquita? No, no se puede. Porque sabemos que un cementerio es algo que va a seguir con generaciones, se va a seguir llenando y demás, con lo cual no se puede. Con otros tipos también de motivos hay o existen otros tipos de motivos también, pero básicamente vamos a decir que no se puede, es la respuesta de algunos marchas, que siguiendo lo que está dentro de las clases en este libro. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de tipos de donaciones y qué es lo que debe hacerse con eso. Por ejemplo, un musulmán dona algo para los pobres de una ciudad. Por ejemplo, o para las personas necesitadas. Decide donar esta determinada cantidad de terrenos o esta determinada cantidad de cosechas para determinadas familias o determinado grupo de necesitados. Eso debe ser entregado exactamente a esas personas que él encomendó que iba a hacer esta donación. Es decir, debe ser dado a su destinatario, no digamos a otro grupo de pobres o de otra ciudad. Por ejemplo, dice a los necesitados de esta ciudad y se los dan a de otra ciudad. No, debe ser a los de esa ciudad. En el caso de que se le dé, se dice, voy a donar esto a determinada familia, que son muy creyentes y quiero que ellos los administren. Bien, los miembros de esta familia están unos en una ciudad y otros en otra, o unos en una región y otros en otra, o unos viven en una casa y otros en otra. ¿Alcanza con ir y dar esta donación a uno solo de los miembros de esta familia o a uno de los solos, a una sala de las casas o de las ciudades donde están? No. Se debe hacer llegar esta donación a los distintos miembros de la familia o a las distintas casas. Si el que donó lo puso con esa condición de que iba a ser a toda la familia, debe ser a toda la familia. Bien. En el caso de decir voy a donar esto para Dios, quiero hacerlo por Dios y nada más, por un bien mayor o para una obra de beneficencia. Esto se puede hacer. ¿Cómo se da esto? Bien, si es una forma así en general, se dice esto lo dono para Dios o para una obra de bien o para una obra de beneficencia. Se va a utilizar para cualquier cosa que traiga bendiciones. Por ejemplo, eso se lo dio al líder religioso de una comunidad. Le dice, esto es para Dios o para, digamos, una obra de bien. El imán va a decir, por ejemplo, decide construir una mezquita, lo puede utilizar. Decide pagar el iftar completo de Ramadán de una comunidad, lo puede hacer.
decide una noche de Ramadán simplemente pagar el iftar completo de 50 personas en una noche de Ramadán. También se puede. Es decir, él va a decidir qué es lo que va a hacer con ese bien, qué es lo mejor, digamos, lo más adecuado para esa donación. En el caso que diga, voy a donar esto a mis parientes, y lo diga así de forma general, debe darse a todas las personas que sean reconocidas como parientes, es decir, bueno, están los primos, tíos, abuelos, etcétera, debe ser distribuido entre esas personas. En el caso de que él diga solo a mis parientes cercanos, o sea, a nadie más, en ese caso tiene que ser dada a los parientes cercanos, a quienes se considera parientes cercanos. Es decir, a los que pueden llegar a recibir herencia, es decir, sus hijos o su esposa o, digamos, otras personas que puedan heredar de él, que después los vamos a ver en las próximas clases, quiénes son los que heredan, digamos. Si dice a mis hijos, en ese caso se lo dice de forma general a mis hijos, van a incluir a sus hijas e hijos de formas iguales. Es decir, no como en el caso de la herencia, que después vamos a ver ahí pequeñas diferencias con respecto al hijo, a los hijos y a las hijas, que también tienen una razón muy clara. Bien, si dice a los sabios, bueno, se le va a dar a los sabios religiosos. Voy a donar esto, o el beneficio de esta tienda a los sabios, bueno, va a ir. Si dice a una mezquita sin poner ningún tipo de condicionamientos, es decir, dono esta plata a la mezquita, o dono los beneficios de esta tienda o de este territorio a la mezquita. La forma de usarlo puede ser que lo utilicen para pagar la luz de la mezquita, para pagar los iftares de la mezquita, para pagar la renovación de las alfombras de la mezquita, para pagar el gas, lo que fuese, o sea, lo que considere el administrador que sea necesario para esa mezquita. Si lo dijo así, dono la mezquita en forma general. Bien, en el caso de decir voy a donar este dinero para el imán Hussein, ¿qué se hace con eso? Esta donación se puede utilizar, por ejemplo, para las reuniones de lamentación del imán Hussein o para gente que quiere hacer la peregrinación al imán Hussein. Esos serían los casos más claros. Bien. Y bueno, eso sería lo que ahí hemos llegado con el waqf o donación. Ahora nos toca ver otro tema muy importante, que es la cuestión del testamento. El testamento es justamente lo que deja escrito una persona o lo deja enunciado de forma clara, con testigos, de que va a, digamos, alegar o a encomendar en algunos casos a otras personas, en este caso herederos serían, una vez que él fallezca. Es decir, por ejemplo, cuando muera quiero que esta determinada cantidad de dinero vaya a fulanito y esta determinada otra cantidad a determinada mezquita, y etcétera, etcétera. Bien, en el caso de que sea los bienes, por ejemplo dinero, y tenga hijos muy chicos, con lo cual no se va a saber, no lo van a saber administrar, o en el caso de que tenga hijos lamentablemente que no sepan, sean derrochadores y demás, lo puede dar a un administrador o a un tercero que va a ser el que va a hacer la división, la administración. Es decir, es el que se va a encargar de que su testamento sea llevado a cabo. Bien, ¿cómo se hace este testamento? Debe ser enunciado. Una opción es, debe ser enunciado. La siguiente, debe ser escrito para que se sepa con claridad cuál es su voluntad. Y lo último puede ser que una persona esté falleciendo y estén hablando justo y en su momento dice, bueno, y esta casa es para mis hijos, donde estaba muriendo. Y lo hizo con una señal. O sea, no dice la casa ubicada en fulano, fulano, como podría llegar a ser en un testamento legal, sino que está con testigos y dice, esta casa es para fulanito. En ese caso también es válido el testamento, digamos. Al que se le adjudica la administración de este testamento es el wasi, bien, otro tipo de administrador, que tiene que ser musulmán, tiene que ser una persona de confianza,
tiene que estar sano mentalmente, es decir, no puede ser un loco. Debe ser confiable, como dijimos antes, y ser adulto, digamos, mayor de edad. Es decir, no se puede poner a un niño a que sea quien, digamos, administre nuestro testamento, ni tampoco a alguien que no se tenga confianza. Eso no se puede, es inválida, digamos, el testamento. Bien, ¿qué es lo que debe haber dentro de un testamento? ¿Qué son las cosas que están inherentes en un testamento? Bien, primero debe estar incluido los días de ayuno y rezo que deba al difunto. Es decir, me quedan esto, que van a pasar a ser obligación del hijo mayor. Eso como primer punto. En el caso de que deba jum, zakat o que tenga otro tipo de deudas, debe también indicar qué tipo de deudas y demás. Puede que lo esté diciendo en el momento de fallecer a personas que están cercanas a él, pero tiene que estar ahí testigos de que él está anunciando esto. Pero para ser más claro es mejor escribirlo o dictarlo a alguien para que lo escriba, digamos. Si no pudo hacer el hash, debe el hash. Bueno, también debe dejar que escrito no dice el hash, que se haga el hash. Debe encomendar a un administrador en el caso de que sus hijos no puedan hacerse cargo por las condiciones que habíamos dicho antes, en el caso de que sean muy chicos o no sepan administrar el dinero. En el caso del testamento, bien, las cosas que decida que deban hacerse, el que escribe el testamento, no puede significar más de un tercio del total de su herencia, bien, porque como vamos a ver en los capítulos siguientes, la herencia tiene destinatarios claros que tienen que ver con los hijos, la esposa, las hijas, etc. Entonces, el tercio restante, después de que se divide en tres partes, es decir, se divide en tres partes, 2 partes va a ir a la herencia directa y una parte va a ir al testamento. Este tercio es el que va a poder disponer para testamento, es decir, para todas estas cosas que habíamos hablado antes, en el caso de Hajj, en el caso de ayunos y demás. Los herederos o el administrador va a poder utilizarlo para pagar a alguien para que realice alguna de estas obligaciones que no hizo. O, por ejemplo, quiere donar ese dinero a un hospital o a una mezquita, puede donar todo ese tercio a una mezquita, puede donar la mitad de ese tercio a la mezquita y el resto para sus rezos. Él dispone hasta ese tercio. El resto, si es más, si supera el tercio, digamos, del total, eso tiene que ser con el acuerdo de los herederos, es decir, sus hijos, porque estarían pisando sus derechos, es decir, estaría ya directamente utilizando derechos que son de los hijos, es decir, de los herederos, hijos, esposas, etcétera, nietos. Ahora bien, si los hijos están de acuerdo, el acuerdo tienen que demostrarlo con alguna acción, por ejemplo, ayudándolo o aclarándolo o firmando en el testamento, o tiene que haber algo claro, pero simplemente con que en el momento pareciera decir sí, bueno, yo quiero que hagas esto y digamos simplemente por no contrariar al padre no digan nada, eso no es válido. Tiene que estar realmente demostrar con palabras o con un tipo de acción que están realmente de acuerdo. Bueno, en el caso de que el padre ya falleció y se dan cuenta de que lo que el padre quería como testamento implica utilizar más del tercio del dinero, si los herederos no están de acuerdo, se va a utilizar solo el tercio y el resto, lo que falte, quedará, digamos. Pero si están de acuerdo después y se ponen de acuerdo entre los hijos, si lo vamos a utilizar todo porque para pagarle el hajj a nuestro padre, la peregrinación, es decir, pagarle a alguien para que lo haga por él, en ese caso no habría problema y es válido. Y hasta aquí hemos llegado con la clase de hoy. Espero haber sido claro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا
ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا